una enseñanza un poco nomás lo que es la historia, qué es lo que estaba pasando, por qué este salmo parece tan triste, ¿no? Tan desesperado que está acá el salmista, que es David. Una pregunta por ahí que deberíamos hacernos, ¿no? Nosotros, ¿alguna vez no se han sentido ustedes abandonados? A veces sin salida. Yo creo que todos en algún momento hemos pasado y vamos a seguir pasando situaciones donde no sabemos qué está pasando en nuestra vida. Parecería como que Dios ya no está con nosotros. Y no hay escape. Parecería, dije, no dije que no está. Pero esas situaciones vienen. El apóstol Pablo solía decir a eso como ejercicios para la piedad. Entonces imagínense un gym donde van a hacer pesas, que es para ejercitar el cuerpo, ¿no? Para que crean musculatura, etcétera, etcétera. Y el apóstol Pablo compara eso con un ejercicio, pero no para el cuerpo, sino para la piedad. Y en ese ejercicio de la piedad, nosotros como hijos de Dios somos ejercitados en el sufrimiento, en la longanimidad, que es, a veces esa longanimidad es un sufrimiento prolongado, porque a veces no es que solamente pasamos un momento de tribulación, sino a veces puede ser hasta un mes, 2 meses llega de tribulación. A veces puede ser problemas personales o económicos, que hoy en día la situación económica está tremenda. Problemas sociales que nos preocupan, pero pasamos nosotros todo eso. ¿Y cómo es que el cristiano tiene que afrontar todo eso? Por eso ese ejercicio. ¿Por qué? Porque a veces cuando comienzan a llegar ese tipo de situación en la vida, no sabemos qué hacer. Y comenzamos a recurrir a nuestras propias fuerzas. Entonces pensamos, yo voy a solucionar este problema. O como decimos a veces, voy a tomar el toro por las astas. Y comenzamos nosotros a luchar con esa situación, ya sea cual fuera la situación, y vemos que no podemos controlar. Se nos escapa de la mano. Y seguimos intentando, ¿y qué estamos haciendo? Desgastándonos. Psicológicamente, espiritualmente, hasta físicamente. Estamos desgastando. Pero en realidad Dios a nosotros nos propone otra cosa como hijos de Dios. Él nos propone que Él va a luchar por nosotros. Él nos propone a nosotros que confiemos en Él. Y eso de confiar es difícil, hermano, aunque somos hijos de Dios, ¿no? Porque cuántas veces, no respondan por supuesto, pero al Señor sí, a mí no, cuántas veces nosotros, yo digo como padre, digo, te dejo aquí a mi hijo rebelde, anárquico, etcétera, lo que sea. O te dejo aquí esta situación, este problema, Señor, encárgate tú. Pero a la media hora, nosotros estamos encargados de ese problema, no hemos dejado la mano de Dios. Eso es luchar. Eso no es hacer un ejercicio para la piedad. ¿Cómo es ejercitarnos para la piedad? Cuando lleguen esas aflicciones y esos problemas, realmente orar y confiar que Dios lo va a llevar a buen puerto. Esta historia del Salmo 53 es tremenda. Yo le invito a ustedes que después profundicen más lo que vamos a leer acá. Y la lectura que vamos a hacer entonces va a ser leer un versículo cada uno. ¿Les parece? No son muchos los versículos, son 13 versículos. Vamos a leer uno cada uno dando vuelta así. Y después vamos a desarrollar comprendiendo la historia. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué el salmista estaba pasando todas estas cosas? Que van a ver cómo él ora, cómo clama a Dios, cómo se siente esta persona totalmente desvalida, abandonado. Vamos a empezar por la niña. ¿Ya lo tenés? Versículo 36, Salmo 56. ¿56? Sí, 56, perdón. 56, perdón. Sí, capaz que yo lo dije mal, pensando en otra cosa. Entonces, Salmo 56, versículo 1, después le hermano el 2, 3, 4 y así damos vuelta, ¿vale? Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todos los días mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí y con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío.
En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ferviente mis palabras, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Bonía. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Pésalo según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Y mi huida tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. Sí, redonda. No están ellas en tu libro. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová alabaré su palabra. 11. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos, y te tributaré alabanza. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los vivientes. Amén, amén, amén. Bueno, ¿qué vemos acá nosotros? Primeramente, vamos a analizar qué es lo que estaba pasando. ¿Qué estaba pasando con este salmista? Hay que entender que este salmo fue escrito por David, ¿no? Antes que ya ocupara el trono. Acá él ya estaba ungido como un futuro rey de Israel, pero aún no estaba ocupando el trono. Eso es importante para que entendamos nosotros a veces la situación que nosotros vivimos. Aquí nosotros estamos a veces pasando las 1001 penurias, acá, pero aún no estamos nosotros allá en la eternidad, donde vamos a tener otro tipo de vida, ¿entienden? Esa es la relación teológica y espiritual que podemos hacer. La situación de David era muy delicada y muy precaria, porque él estaba siendo perseguido por Saúl, ¿se acuerdan? Saúl era el rey de Israel, y al enterarse de que David iba a ser el futuro rey, lógicamente que él por celos, por odio, comenzó a perseguirlo. Comenzó a perseguirlo, intentar de matarlo, y David comenzó a huir, a escaparse por el desierto, se metía por cuevas, donde podía esconderse, se escondía. Él estaba muy, muy temeroso de su vida. Esa historia, vamos a ver un poquitito, pero no pierdan el salmo, ¿no? No pierdan el salmo, que ya volvemos para ahí. Pero sí vamos nosotros al primer libro de Samuel. Ahí ustedes van a ver un poquito más a la amplia esta historia que la podemos complementar con este Salmo 56 para poder comprender cuál era esa situación que estaba viviendo el futuro rey David, ¿no? Primer libro de Samuel, capítulo 21, eso vamos a leer. A ver, un segundito. Ahí está. Capítulo 21. Sí, primer libro de Samuel, capítulo 21. Y vamos a leer de versículos 10 y 11, ¿sí? Como estaba diciendo, hermano, que la situación de David era de una persona totalmente desvalida, huyendo del rey, escapando por su vida. ¿Qué tal? Buenas noches, hermano. Aquí nosotros podemos ver claramente cuál era la situación de David. Presten atención, ¿no? Versículo 10 dice, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gad. Aquís, rey de Gad, eran una ciudad totalmente enemigo de ellos. Eran los fenicios, totalmente enemigo de ellos. Pero la desesperación que tenía David, porque lo estaban por matar, lo buscaban para matar, no le importó meterse en territorio enemigo. Y los siervos de Aquís, o sea, de este rey enemigo, le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este a quien cantaban en los coros diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Ustedes vean, por ejemplo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ustedes ven, por ejemplo, la comparación que ya el pueblo estaba haciendo, ¿no? Es decir, David era mucho mejor que Saúl. Por eso era también la envidia y el odio que tenía hacia David. Aparte que le iba a quitar el trono. ¿Qué pasó con este David?
Bueno, cuando los siervos lo han encontrado justamente a él que estaba escapándose, lógicamente que los enemigos van a aprovechar para matarlo. O sea, David estaba perseguido por Saúl y también estaba perseguido por su enemigo en tierra enemiga. Era un hombre muerto, prácticamente. ¿Qué hizo él? Versículo 12. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, el rey de Gad. Y mudó su semblante delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y hacía marcas en la portada de la puerta, dejando correr su saliva por su barba. No tuvo mejor idea que hacerse loco. ¿Entienden? ¿Qué dijo el rey? Y dijo Aquís a su siervo: he aquí estáis viendo a un hombre loco. ¿Por qué me lo habéis traído? ¿Me faltan a mí locos que me hayáis traído a este para que haga el loco delante de mí? ¿Había de venir este a mi casa? Y así es como ahí zafó, haciéndose loco. Lo sacaron para afuera, ¿no? Esto a nosotros nos muestra la situación que estaba viviendo David. Era desesperante, hermano, desesperante. Acorralado, ¿no? Leyendo esta historia, por supuesto, ustedes pueden profundizar un poco más. Ahora podemos comprender un poquito el Salmo 56. Leamos de vuelta el Salmo 56, ¿sí? Volvamos para ahí. Miren lo que dice acá, ¿no? Por ejemplo, leyendo el versículo 1, él ora diciendo lo siguiente: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devora el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Estaba totalmente destruido. Y esto a nosotros nos enseña cuando estamos pasando en esa situación, ¿no? Lógicamente, gracias a Dios, no estamos en peligro de muerte. Nos están persiguiendo para matarnos. En otros países, sí, recuerden que hay países donde a los cristianos los están persiguiendo a muerte. Y muchos de ellos se están escondiendo en cavernas, cuevas, subterráneos, donde sea. Pero nosotros no tenemos esa situación. Pero quizás tenemos situaciones diferentes en la vida. Nos persiguen las cuentas, las deudas, las enfermedades, los problemas, todo. Son persecuciones también que vivimos. Y en ese momento tenemos que hacer así como hizo el rey David. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devora el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Era una oración totalmente de mucho sentimiento, cargado de mucha pena y angustia. Versículo 2 dice: me devoran mis enemigos cada día, porque muchos son los que pelean contra mí, oh Altísimo. Esta es una situación también que podemos vivir tranquilamente en nuestro trabajo, ¿no? El versículo 6, mire lo que dice: se reúnen, se esconden, ellos miran atentamente mis pasos, como esperando acabar con mi vida. Están totalmente haciendo planes macabros para ver cómo van a eliminar a David. Y actualmente hay gente así, hermano. A veces tenemos vecinos que están justamente pensando todo el tiempo cómo hacer daño. Mirándote constantemente por la ventana qué hace y qué no hace, para luego inventar cosas, historias que te pueden destruir, por lo menos como ser humano, humillarte, te pasa vergüenza, ¿no? El versículo 8: mis huidas tú has contado. Esta qué parte tremenda esta, mira. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? La redoma era como una vasija de vidrio muy fino. La parte de abajo era muy ancho y abajo era angosto. Es una redoma. Generalmente ese tipo de recipiente lo tenían únicamente la realeza, ¿sí? Porque era de vidrio muy fino. ¿Qué quiere decir esto? La persona angustiada, en este caso David, pero también lo podemos ver reflejado nosotros ahí. Cuando estamos totalmente en esa tribulación y angustia y estamos llorando, cada una de las lágrimas que están cayendo nos caen al vacío, hermano. Dios está mirando el dolor de cada uno de sus hijos. Él está mirando el corazón que tenemos nosotros. Él sabe el sufrimiento que estamos pasando nosotros. Tanto así que Él, cada lágrima, según dice esto, la junta en una redoma, porque no se olvida.
Y en algún momento Él hará justicia. ¿Entienden? Mientras tanto, vamos atravesando ese tipo de sufrimiento que pasó, por ejemplo, el rey David, y que a veces pasamos nosotros también. No quizás en esa circunstancia tan peligrosa, ¿no? Pero hay cosas que a veces nos lleva a pensar si Dios realmente está en mi vida. Una cosa es que suframos por causa de otros, que otros sean los que a nosotros nos estén atacando, nos estén persiguiendo, estén vituperiando, hablando mal de nosotros, mirando a ver si nos cometemos un error para ahí nomás tratar de inventar alguna injuria. Eso es una cosa. Pero si lamentablemente estamos sufriendo por causa de nuestro pecado, o sea, es otra cosa. ¿Entienden lo que digo? O sea, hay que aprender a diferenciar, no porque estoy sufriendo, pero resulta que yo, qué sé yo, me había robado un dinero, me descubrieron y ahora estoy sufriendo por eso. No, vamos a decir, Señor, ten misericordia de mí, ¿no? Si uno fue el responsable de eso. Pero si me acusan a mí falsamente de que me robé un dinero porque me quieren hacer daño, porque hace rato me están persiguiendo, entonces sí, Señor, ten misericordia de mí, porque esta gente me persigue, esta gente me quiere hacer daño. Y las lágrimas, el dolor, la angustia, Dios la está contando y la está guardando. Es una linda promesa que vemos nosotros acá, ¿no? ¿Qué más podemos decir de todo esto? Bueno, David está profundamente atribulado, sin poder confiar en nadie a su alrededor. El miedo que tiene es real, la traición, la calumnia, la violencia, todo eso está constantemente acechándolo, ¿no? Acechando. O sea, él está en una oscuridad total. La persona puede caer incluso hasta en una depresión que lo lleva con ganas y deseo de querer morirse. Cuando no se tiene a Dios y se entra en una depresión de esa forma, a veces queremos recurrir a los psicofármacos, a la bebida, al alcohol, a la violencia, a la droga. Venganza, porque la carne pide venganza, porque a mí nadie me va a atropellar. ¿Entienden? No confiamos en Dios. No decimos, Señor, como hacía el Padre, nuestro Señor Jesucristo, en tus manos encomiendo esta causa, Señor. En tus manos encomiendo esta causa. No. Nosotros decimos, yo quiero pelear. A mí nadie me va a pasar por encima. Pero no olvidamos que somos hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo y que tenemos un Padre Santo. Y Él dice, mía es la venganza, yo pagaré. El problema, ¿sabe cuál es, hermanitos? Cuando nosotros agarramos con nuestras manos la venganza, nos estamos poniendo nosotros por juez sobre esa persona. Y estamos nosotros yendo en contra de lo que es el señorío de Dios. Estamos usurpando ese lugar. Entonces ya no solamente esta persona va a recibir su castigo, entre comillas, sino que también nosotros vamos a ser disciplinados como pueblos. Porque no comprendimos que a esa persona, como después vemos la historia de Saúl, él no levantó un dedo de David, nunca levantó un dedo contra Saúl. Él lo tuvo ahí, a metro, para matarlo. Lo mataba, le clavaba la espada y se acaba todo su tormento. Y lo asumían rápidamente como rey a él. ¿Pero era la voluntad de Dios? No. Él decía, yo no tocaré jamás al ungido de Jehová. Porque Saúl, a pesar que estaba en la condición que estaba, era ungido de Jehová. Y él comprendía que el que lo va a sacar del trono a Saúl era Dios y no él. ¿Qué le tocaba hacer él? Huir. Pasar hambre, frío, tristeza, la oscuridad, todo el tiempo. Pero como era un hijo de Dios, en su corazón simplemente estaba, Señor Dios mío, esta causa en tus manos la entrego. Miren lo que dice el versículo 4. Miren, qué hermoso. Y esto tenemos que grabarlo de memoria nosotros. En el día que temo, ¿qué dice? Yo peleo por mi vida. ¿Así dice? No. En el día que temo, yo en ti confío. No en mi propia fuerza, no en mi inteligencia. En ti confío.
Y el versículo, perdón, el 4, ahora dice así: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, y mire qué bonito, no temeré lo que me haga la carne, o sea, el ser humano. No temeré lo que me haga la carne. Yo sé que es difícil, hermano, yo sé que es difícil. Es difícil quedarse en silencio cuando alguien está injuriando. Es difícil no defenderse cuando alguien te quiere hacer un mal. Ojo, yo tampoco digo con esto que seamos uno menso, ¿no? Una cosa es ser manso y otra cosa es ser menso. No. Hay situaciones donde tenemos que callar. Hay que callar, y hay situaciones que sí tenemos que defendernos. Eso ya el Espíritu Santo lo tiene que guiar. Pero acá nosotros vemos a este hombre que dice: no temeré, yo en ti confío, y voy a alabar tu nombre. Esa debe de ser la actitud de un hijo de Dios. Y eso es el ejercicio para la piedad. Miren, yo me acuerdo de un pastor ya anciano, ya está con el Señor, él, hace años me enseñó esto, y me dijo, porque yo, por ejemplo, era una persona muy, vamos a decir así, muy arrebatada, muy impulsiva, como que no me gustaba que me dijeran nada. Cuando llegué al cristianismo le decía yo a este pastor: yo creo que nunca voy a llegar a ser un buen hijo de Dios, porque yo siendo hijo de Dios todavía me dicen algo y yo me arranco para pelear. Y él se reía, ¿viste? Dice: bueno, vas a terminar siempre reprobando la prueba. Hasta que no pase la prueba, Dios va a seguir siempre poniéndote delante tuyo la misma situación. Supongamos, en mi caso, era una persona muy iracunda, entonces siempre Dios me ponía delante de mí una persona para que me desafíe a luchar. Hasta que un día comprendí que no, ese no es el camino de un hijo de Dios. Predicando la palabra de Dios, de repente me encuentran boxeando en la calle con otras personas que pueden pensar, ¿entienden? No es testimonio de un hijo de Dios. Por ese motivo es que uno comienza realmente. ¿Qué tal? Buenas noches. Entonces, hermanos, como vamos viendo, el creyente tiene que ser fogueado en estas situaciones. La Biblia nos enseña también que tenemos que gozarnos nosotros en medio de las aflicciones. ¿Quién se puede gozar de las aflicciones? Es difícil, es duro. Debe ser la vida cristiana. Esa es la parte espiritual. Ojo, no estoy hablando que todo el tiempo estamos sufriendo, ¿no? Si cada uno tiene su momento hermoso, gozoso de estar con los hermanos, en la congregación, orar este momento, por ejemplo. Pero también tenemos que saber que viene tiempo de aflicción. Y esto nos tiene que preparar para esos tiempos. ¿Cómo encaramos nosotros? ¿Cómo tomamos esa situación? ¿Tenemos un Dios? ¿O simplemente soy yo autosuficiente como para encarar la situación y vencerlo? No, tenemos un Dios. Hermano querido, este Salmo 56 nos enseña verdades profundas y prácticas sobre Dios, ¿no? Uno, por ejemplo, confiar siempre en Dios. Primero también hay que asegurar y decir que sin vergüenza que tenemos miedo. Hay que confesarle a Dios: Señor, yo tengo miedo, soy inútil para esta situación. Por eso quiero confiar en vos. Cuando alguien dice soy autosuficiente y no necesito a Dios en mi vida porque yo trabajo, porque yo soy fuerte, soy joven, tengo familia, tengo dinero, lo que sea, soy yo. Cuando hacemos eso, hemos dejado de lado a Dios. Y Dios hace esto: bueno, seguimos solo. Y se queda mirándote a ver qué pasa. Y es cuando vienen las aflicciones, cuando estamos como David, perseguidos, desvalidos, incluso hasta en peligro de muerte, ahí comenzamos a clamar a Dios. Y por supuesto que Dios no echa a nadie afuera, lo va a recibir. Pero ¿por qué esperar que llegue esa situación en nuestra vida? Cuando tenemos la puerta abierta, la gracia está abierta para poder recibir el perdón de nuestro pecado, la salvación de nuestra alma y comenzar a vivir una vida que a Dios le agrada. Con nuestros problemas, luchas, caídas, tropiezos, pero vamos nosotros en esa vida cristiana.
¿Ustedes saben cómo es la vida del Hijo de Dios? Bueno, nosotros todos estamos yendo al cielo, ¿no? Es hacia arriba. Pero en realidad no es así. Nosotros vamos un poquito arriba, un poquito abajo, un poquito arriba, un poquito abajo, pero vamos para arriba. Vamos los tumbos, pero vamos. ¿Entiende? Porque si alguien a ustedes le dicen, es que yo no peco más, le están mintiendo, le están engañando. Porque todavía estamos en este cuerpo de muerte, como dijo el apóstol Pablo. Y lamentablemente, en este cuerpo de muerte, seguimos pecando. Pero tiene que haber una lucha. Tiene que haber una lucha en su vida. Si yo hoy me manejé un macanazo y sé que estoy en falta, no solamente con el vecino, con el amigo, con quien sea, estoy en falta con Dios. Porque a veces nosotros hacemos esto, ¿no? Miramos para allá, miramos para acá, miramos para allá, para abajo, no me ve nadie. Y hago la macana, ¿no? Pero no miramos para arriba. Arriba está Dios mirándonos. Y cuando nosotros damos cuenta que hemos hecho esa macana, simplemente nos acostamos en la cama sin ningún remordimiento siquiera. Al contrario, nos tapamos, estamos sonrientes. Ya pasó, mañana es otro día. Me sacudo un poco y ya está mañana. Bueno, eso no es la de un cristiano. El cristiano, hermano querido, que cometa un error, que sabe que ha cometido un pecado y que Dios y los ángeles y los santos que están en el cielo lo están mirando, no puede dormir. Porque en él mora el Espíritu Santo, que va a estar constantemente diciendo, César, has pecado, tenés que arrepentirte. César, has pecado, arrepentirte. Hasta que uno que hace, Señor Dios mío, perdóname porque he pecado y te pido perdón. ¿Dios qué hace? ¿Te castiga? No, te perdona. Es un Dios perdonador, amoroso. Pero tiene que uno que confesar ese pecado. Amén. ¿Qué más aprendemos nosotros con este Salmo 56? Bueno, hemos visto en el versículo 8 que Dios valora nuestras lágrimas. Él no es indiferente al dolor nuestro. Aunque a veces parece que no está al lado nuestro, que no está mirando la situación, Él está contando y guardando cada una de nuestras lágrimas. Ese dolor, ese mal ejemplo que a veces nos quieren poner a nosotros, o a veces la injuria, ¿no?, que nos hacen o nos persiguen, un vecino, un familiar, un del trabajo, nos hacen persecución, hablando mal, todas esas cosas que nosotros a veces nos acoge el tema también de la economía, la salud. Dios está en control de todo eso, pero Él quiere ver cómo sus hijos de Dios están formándose en esta vida. ¿Vamos a renegar de Dios o lo vamos a alabar a Dios en medio de la tribulación? Acá el salmista, David, versículo 1, él dice, Dios, ayúdame. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devora el hombre, me oprime, combatiéndome cada día. Tremendo, ¿no? También aprendemos nosotros con esta teología práctica que estamos viendo, que Dios está de nuestro lado. Y si Dios está de nuestro lado, ¿quién contra nosotros? Ni Satanás sin sus ángeles. Nadie. Dios está a favor nuestro y Él lucha por nosotros. ¿Se entiende? Amén. Hermano querido, hay que entender esto, ¿sí? Trascender el temor, el dolor que tenemos y recordar quién es nuestro verdadero protector. Trascender es el ejercicio. Una vez que logremos nosotros aprender eso, yo le puedo asegurar que vengan tormenta, venga lo que venga, a usted no lo va a voltear. Y usted va a estar capaz en la lona, pero va a estar diciendo, gracias Señor, Padre Santo, gloria a Dios, y dando testimonio de Él todavía. Eso es ser espiritual. ¿Acaso Jesucristo no dijo que bendigan al que os persigue? Bendice al que te maldice. ¿Qué cristiano, qué carne puede bendecir al que te está maldiciendo? Como dije hace un momento, queremos venganza, hermano. La carne clama justicia y venganza. Pero ser espiritual es justamente todo eso.
¿Qué dice el Padre nuestro? Y perdónanos, así como nosotros, nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. ¿Será? ¿Será que perdonamos a quien nos ofende? Pregunta, ¿no? Para que meditemos y se la respondan al Señor. Si estamos nosotros o estamos en este momento en esa situación, perseguidos, incomprendidos, con miedo, temerosos de nuestra vida, ¿no? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Me alcanza el dinero? ¿No me alcanza? ¿Estamos con eso en esa situación? Bueno, reconozcamos primeramente, como dije hace un momento, que tengo miedo delante del Señor. Soy inútil, Señor, no puedo con esta situación. Me declaro totalmente incompetente delante tuyo. Ten misericordia de mí. Nos humillamos ante un Dios grande, no ante el hombre, ante un Dios nos humillamos. Clamamos a Él, confiamos que Él va a ser quien va a solucionar esta situación, como hizo David, que estaba en peligro de muerte. Clamar a Dios debe ser con sinceridad, de acá, del corazón. Recordar que Dios valora cada lágrima y confiar que Él pelea por nosotros. Pero, mi hermano querido, que este momento sea de bendición. Y bueno, vamos a entrar a la parte de oración. Amén.